Mi nombre es Matías Baldoncini y hoy hablaremos sobre anatomía del cerebelo. Es importante recordar que describiremos una estructura macroscópica y una estructura microscópica, ya que el cerebelo es un órgano que desempeña numerosas funciones importantes para la vida, entre ellas la coordinación del equilibrio. Es un órgano que participa en gran medida en la postura erguida y además la porción del cerebelo más nueva o evolucionada más recientemente, denominada neocerebelo, se encarga de participar en la coordinación de los movimientos finos y delicados que realizamos a diario. En este corte sagital observamos que el cerebelo se encuentra ubicado en una zona que se llama fosa posterior. Está en íntima relación la superficie inferior del cerebelo con el hueso occipital hacia abajo, y por delante se encuentra en íntima relación con el tronco encefálico. Se encuentra unido al tronco encefálico a través de tres pedúnculos cerebelosos que son pares, ya que tenemos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Para el estudio del cerebelo es útil la regla de los tres, es decir, el cerebelo tiene tres caras, tiene tres pedúnculos y va a tener también tres arterias que van a brindar irrigación al cerebelo. La cara superior del cerebelo va a estar en íntima relación con la tienda del cerebelo, la cara inferior con la escama del hueso occipital y la cara anterior, también denominada cara petrosa, se encuentra en relación lateralmente con el hueso petroso y en la porción central con la superficie posterior del tronco encefálico propiamente dicho. Aquí observamos la superficie ósea de la fosa posterior, que se encuentra cerrada hacia adelante por los dos peñascos del hueso temporal, y esa es la superficie ósea que brinda relación con la superficie petrosa del cerebelo. En una vista superior, una vez que anatómicamente observamos al cerebelo ubicado en la fosa posterior, vamos a observar que el cerebelo se encuentra cubierto hacia arriba y separado de la superficie inferior de ambos hemisferios cerebrales en la región occipital o región temporo-occipital por la tienda del cerebelo. Es un repliegue dural que presenta una abertura para permitir el paso de la porción más cefálica del tronco encefálico de los dos pedúnculos cerebrales hacia la región que se denomina supratentorial, por lo cual existe una división anatómica bien clara a través de la tienda del cerebelo. Si hacemos un corte coronal a nivel posterior, podemos observar que la tienda del cerebelo es un tabique continuo que separa la fosa cerebelosa de la fosa occipital o supratentorial. A su vez, una pequeña estructura anatómica que no siempre las describimos es que en la porción posterior de la fosa posterior encontramos un pequeño repliegue dural, que es el que vemos aquí en la imagen, en la porción central, que se denomina hoz del cerebelo. Así como tenemos una hoz del cerebro, tenemos una hoz del cerebelo, muy pequeña, que incluso muchas veces no llega a contactar con el vermis propiamente dicho. Observamos aquí la estructura circunferencial abierta, que se denomina circunferencia menor, la apertura dural a través del cual el tronco encefálico puede ingresar desde la fosa posterior a la fosa supratentorial. Muy bien, aquí observamos nuevamente la superficie tentorial del cerebelo, la superficie suboccipital del cerebelo en contacto íntimo con la superficie ósea del hueso occipital, y por delante vamos a tener la cara petrosa. Ahora, para observar bien la cara petrosa del cerebelo, deberíamos hacer un corte axial aproximadamente a nivel de la protuberancia para poder diferenciar esta superficie. Aquí lo vemos muy bien en esta diapositiva, como la superficie petrosa del cerebelo está en contacto con el hueso petroso, ¿sí? Y existe un ángulo o espacio que desde el punto de vista anatómico y quirúrgico es importante, se llama ángulo pontocerebeloso, que es el espacio formado entre la superficie lateral de la protuberancia y el cerebelo propiamente dicho,
ya que en esa región hay una cisterna, que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo, donde discurren ciertos pares craneales, especialmente el séptimo par craneal y el octavo par craneal, como lo podemos observar aquí. Una vez que hacemos el estudio de las superficies cerebelosas, observamos que a diferencia del cerebro, el cerebelo presenta como pequeños pliegues finitos que se llaman folias cerebelosas, que se extienden desde un hemisferio hacia el otro en continuidad en esa porción central que denominamos vermis cerebeloso. A diferencia del cerebro, que presenta giros y surcos, aquí tenemos folios, muchas folias cerebelosas, muchos repliegues más finitos que van de un hemisferio hacia el otro. Esta superficie cerebelosa se denomina superficie tentorial o superficie superior. La superficie anterior o anterolateral o petrosa es esta que estamos viendo aquí, y vemos un pequeño lobulillo muy chiquitito que se denomina flóculo aquí constituido. La superficie inferior del cerebelo es la que estamos observando aquí, es esa superficie que contacta con la escama del occipital, y observamos en íntima relación con el bulbo raquídeo esta estructura del cerebelo que se llaman amígdalas cerebelosas, y entre las dos amígdalas cerebelosas se encuentra una cisterna que se denomina cisterna magna, en la cual hay una gran acumulación de líquido cefalorraquídeo en situaciones normales allí localizadas. Muy bien, una vez que se separan las amígdalas cerebelosas, podemos ver por debajo de las mismas el piso del cuarto ventrículo representado en esta situación anatómica. Elevando la cara inferior del cerebelo, como vimos aquí, se puede ver el piso del cuarto ventrículo, esa estructura romboidal dorsal con respecto al tronco encefálico, en la cual se encuentran numerosas estructuras vitales y anatómicamente es una entidad propia. Haciendo una sección a través del vermis cerebeloso, podemos desplegar por completo la porción posterior o el techo del cuarto ventrículo aquí analizado. Entonces, recordar que en cuanto a la configuración externa del cerebelo, tenemos dos hemisferios cerebelosos y un vermis cerebeloso, que es esa estructura central. Desde el punto de vista anatómico, se han dividido estas estructuras en diferentes porciones constituyentes. Haciendo una sección medial del vermis cerebeloso, vamos a ver que tenemos en íntima relación con el velo medular anterior, que sería como la parte más anterior de ese techito a dos aguas del cuarto ventrículo, tenemos un pequeño lobulillo que se denomina de la língula, por detrás y por arriba el lobulillo central, el lobulillo del culmen, declive, folium, tuber, la pirámide del vermis cerebeloso e inferiormente la úvula, que la úvula se encuentra conectado con los dos lobulillos del flóculo, que lo vimos recién en la cara anterolateral del cerebelo, constituyendo un lobulillo único llamado lobulillo flóculo nodular, perdón, el nódulo. ¿Sí? El nódulo con el flóculo. Muy bien. Entonces, es importante esta división desde el punto de vista funcional, ya que, como vamos a mencionar más adelante, el cerebelo se encuentra dividido en un arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, con funciones distintas cada uno de los mismos y con segmentos cerebelosos involucrados en la función de cada una de estas tres, distintos en el vermis y en los hemisferios cerebelosos. Perdón. Lateralmente, cuando analizamos la cara superior, tenemos el primer lobulillo, que se denomina lobulillo cuadrilátero, por detrás lobulillo simple, y vamos a tener más posteriormente con respecto al lobulillo simple, un lobulillo que se denomina lobulillo semilunar posterior, que está separado del lobulillo semilunar inferior por el surco circunferencial o surco de Big Dazir. Analizando la cara inferior, vamos a encontrarnos con el lobulillo semilunar inferior y nos vamos a encontrar con el lobulillo digástrico, que presenta dos vientres, ¿sí? Un vientre
anterolateral y un vientre posteromedial. Y medialmente con respecto al mismo, nos encontramos con las tonsilas o amígdalas cerebelosas y son unas estructuras que no podemos observarlas desde adelante, pero sí lo podemos observar perfectamente bien en la visión inferior del mismo. Cuando analizamos la cara anterior o la cara petrosa del cerebelo, nuevamente vamos a describir a los lobulillos del flóculo, ¿sí? El flóculo es una estructura que se encuentra en íntima relación con el par craneal séptimo y el octavo y el noveno por debajo, por supuesto, y su porción, su vértice medial se dirige hacia el foramen de Luschka, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De hecho, la raíz del flóculo generalmente se encuentra en relación con parte del plexo coroideo que emerge desde el cuarto ventrículo a través del foramen de Luschka hacia el espacio cisternal del ángulo pontocerebeloso propiamente dicho. Y como dijimos anteriormente, se encuentra en relación con el nódulo, constituyendo un lobulillo que se denomina lobulillo flóculo nodular. Más por debajo vamos a tener a la úvula y por debajo a la pirámide. Todas estructuras del vermicerebeloso, estas tres estructuras mediales, el nódulo, la úvula y el flóculo. Y lateralmente, como dijimos recién, las amígdalas cerebelosas y el lobulillo biventral y el semilunar inferior. Muy bien, desde el punto de vista funcional, vamos a encontrarnos que podemos dividir al cerebelo en una porción anterior y superior, una porción posterolateral y una porción inferior, muy pequeñita aquí, para poder dividir las diferentes porciones funcionales del cerebelo. En cuanto a la configuración interna, cada vez que estudiamos una estructura del sistema nervioso hay que recordar que tenemos una descripción macroscópica externa con las características que nos brinda superficialmente la macroscopía, pero el cerebelo particularmente tiene una configuración interna que es más sencilla que la configuración interna del cerebro, del encéfalo propiamente dicho. Vamos a tener, como en todos los órganos del sistema nervioso, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia blanca la vamos a tener ubicada por debajo de la corteza gris del cerebelo, y en el centro de esa sustancia blanca nos vamos a encontrar con pares de núcleos, con 4 pares de núcleos muy importantes, ya que a través de la coordinación con esos núcleos se van a desempeñar las diferentes funciones del cerebelo. Si hacemos un dibujo axial, vamos a encontrarnos con desde medial hacia lateral y de superior hacia inferior con el núcleo del techo, ¿sí? También denominado núcleo fastigio, dos núcleos que se denominan globoso y emboliforme. Estos dos núcleos se denominan núcleos interpósitos. Y finalmente, el más lateral y de mayor volumen se denomina núcleo dentado. Estos núcleos se pueden disecar. En las tinciones del sistema nervioso se identifican con total claridad, más que nada el núcleo dentado, y cada uno va a tener una función específica relacionada con el arqui, el palio o el neocerebelo. Muy bien. En esta tinción lo podemos ver muy bien aquí. Observamos el núcleo dentado y hacia medial el núcleo interpuesto. El núcleo fastigio o del techo no lo alcanzamos a ver porque tiene una posición más superior. Es importante tenerlos en cuenta para recordar las diferentes vías cerebelosas. Entonces, las fibras blancas, vamos a tener fibras blancas intrínsecas, que son fibras que nacen y terminan en un hemisferio cerebeloso, fibras aferentes y fibras eferentes, que van a llegar esas fibras a través de los diferentes pedúnculos cerebelosos. Vamos a tener un pedúnculo cerebeloso superior, un pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso de todos, que en realidad el pedúnculo cerebeloso medio anatómicamente es la continuación lateral de la protuberancia o del puente, ¿sí? Y el pedúnculo cerebeloso inferior por debajo. Aquí los tenemos a los tres: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Cuando lo disecamos estos diferentes pedúnculos, vemos que esa sustancia blanca, que se ve como una sustancia gelatinosa al corte de un cerebelo en fresco, en realidad son manojos de fibras, conjuntos de axones
que se dirigen en diferentes direcciones para asociar, por ejemplo, núcleos localizados en la protuberancia con la corteza cerebelosa, o para asociar núcleos cerebelosos, como por ejemplo el núcleo dentado, que va a emitir sus fibras eferentes a través del pedúnculo cerebeloso superior. Bien, entonces es importante recordar ese concepto. Aquí lo vemos nuevamente. Bueno, cuando analizamos el arquicerebelo, el arquicerebelo está relacionado con los lobulillos del nódulo, la úvula y el flóculo. Es la parte más antigua del desarrollo del cerebelo, y esta parte del cerebelo responde a los estímulos vestibulares del oído interno y de alguna manera ayuda a mantener el equilibrio con modificaciones, más que nada modificaciones modificando el tono extensor de los miembros, y de esa manera mantiene el tono muscular, por lo cual podemos mantenernos parados y en equilibrio gracias al constante estímulo que le llega al arquicerebelo desde el oído interno, manteniendo de un modo inconsciente la postura en nuestro día a día. Con respecto al paliocerebelo, el paliocerebelo está representado por la parte anterior del lobulillo cuadrangular, el lóbulo del culmen, el lóbulo central y el lóbulo de la língula. Esta porción del cerebelo es sensible a los cambios de tensión de músculos, de tendones, de los receptores de tacto y presión que tenemos a nivel muscular, y responde modificando el tono muscular, manteniendo la postura y la ejecución de movimientos voluntarios, el paliocerebelo. Cuando tenemos que describir al neocerebelo, el neocerebelo es la porción más filogenéticamente más nueva en cuanto a su desarrollo, y el neocerebelo está representado por el resto de la superficie vermiana y de los hemisferios cerebelosos, la parte posterior del lóbulo cuadrangular, el lóbulo semilunar superior e inferior, amígdala, el lóbulo digástrico, el lóbulo declive, el folium, el tuber y la pirámide del vermis cerebeloso. Esta porción cerebelosa facilita un movimiento voluntario, coordinado y suave, asegurando que la fuerza que realizamos a diario y la dirección y extensión de los movimientos sean perfectas, que sean exactas. El neocerebelo tiene una ventaja, que recibe muchas fibras aferentes desde la corteza frontal, motora, desde la corteza parietal, sensitiva, desde la corteza visual, y al recibir tanta cantidad de información puede de modo indirecto regular el movimiento voluntario y coordinado y colaborar en la realización diaria de movimientos precisos, como por ejemplo el acto de enhebrar una aguja, el hecho de poder escribir de un modo adecuado y tantas actividades que requieren de una perfecta sincronización de diferentes informaciones originadas a nivel cerebral que va recibiendo el cerebelo de modo permanente, y el cerebelo de ese modo puede hacer ajustes necesarios para que esas actividades se realicen de un modo efectivo. Bien, entonces, el cerebelo recibe información aferente del movimiento voluntario desde la corteza cerebral y desde la periferia, y además información relacionada con el equilibrio. El cerebelo no tiene conexiones directas con las neuronas motoras inferiores. Esto sí es muy importante. El cerebelo lo que hace es ejercer una influencia de un modo indirecto a través de la corteza cerebral o a través del tronco encefálico, pero no es que directamente realice un ajuste motor el cerebelo de modo directo. Entonces, de algún modo es como un centro de control de la postura, del equilibrio, recibiendo muchos tipos de informaciones, y él ejerce su acción de un modo indirecto, regulando la flexión, la extensión, para lograr estos actos motores voluntarios de un modo adecuado. Entonces el cerebelo actúa como un coordinador de los movimientos precisos al comparar continuamente la eferencia del área motora primaria con la información propioceptiva recibida desde su sitio a nivel muscular, y va realizando ajustes necesarios en cada momento. Cuando hablamos de las lesiones
a nivel neocerebelosa van a afectar a los movimientos voluntarios y hábiles asociados, y los músculos se van a tornar hipotónicos, se fatigan con mucha facilidad, existe asinergia, es decir, la dificultad de coordinar movimientos voluntarios, diadococinesia, los movimientos rápidos y sucesivos se efectúan de un modo deficiente, en fin, los pacientes pueden tener ataxia, que son contracciones musculares irregulares en cuanto a amplitud, fuerza y dirección que pueden ocurrir en algunas partes del cuerpo. Las lesiones arquicerebelosas producen trastornos generalmente bilaterales en cuanto a la coordinación del equilibrio y la locomoción. El paciente tiene inestabilidad permanente o puede presentar alguna inclinación lateral o hacia atrás cuando se desliza, cuando camina. Para cerrar el tema de cerebelo, vamos a hacer un repaso con respecto a la vascularización del cerebelo. Como les dije, aplicábamos la regla de los tres siempre. El cerebelo tiene tres caras, se relaciona con tres superficies a nivel de la fosa craneal posterior, tiene tres arterias que le van a brindar irrigación fundamentalmente. Y las arterias que se encargan de la irrigación del cerebelo nacen a partir de lo que se denomina circulación posterior, circulación vértebro-basilar, ¿sí? Las dos arterias vertebrales, cuando ingresan a la fosa posterior, brindan dos pequeñas arterias que se denominan arterias cerebelosas posterior-inferiores. Esas arterias cerebelosas posterior-inferiores van a irrigar fundamentalmente la cara inferior o suboccipital del cerebelo. Cuando se fusionan las dos arterias vertebrales y forman el tronco común o tronco basilar, hay una arteria muy importante que se denomina arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que va a irrigar la superficie petrosa del cerebelo. Y finalmente, antes de la finalización de la arteria basilar en las dos arterias cerebrales posteriores, brinda una última rama colateral que son las arterias cerebelosas superiores, destinadas a brindar irrigación a la superficie tentorial del cerebelo, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Vemos que en este caso hay dos arterias cerebelosas superiores, esto es un hecho muy común, y dan sus ramas a la superficie tentorial tanto del vermis como de los hemisferios cerebelosos en este caso, ¿sí? Es importante tener en cuenta también que tanto las arterias vertebrales y la basilar brindan ramos colaterales que se denominan ramos perforantes y ramos circunflejos. Hay ramos circunflejos cortos, ramos circunflejos largos, destinados a brindar irrigación tanto al bulbo raquídeo, a la protuberancia o al mesencéfalo, dependiendo del origen de cada uno. Vemos la superficie inferior o superficie suboccipital del cerebelo irrigada por la arteria cerebelosa inferior o arteria pica, y aquí vemos a la arteria pica nuevamente en la parte inferior del cerebelo. Y recordar también que existen numerosas venas que irrigan a la superficie cerebelosa. Vamos a tener venas divididas en diferentes grupos en las tres caras: venas petrosas, venas marginal anterior, venas hemisféricas, tanto en la superficie superior, la superficie inferior y en la superficie petrosa, que es esta que estamos viendo aquí. Muchas gracias por su atención.